Bienvenidos al seminario número 5 de este curso de discipulado y el currículum Vivos por Jesús. Estamos dando esta capacitación a los líderes. Vamos a hacer, tenemos nuevos videos y nueva información en cuanto al nuevo currículum. Vamos a ver la importancia que tiene el discipulado integrado porque queremos una conexión, que los niños tengan una conexión con los padres, los maestros y los líderes de la iglesia. El nuevo currículum ya empezó en este 2025 y es importante que nosotros comprendamos que tenemos que trabajar juntos. Ya el tiempo de trabajar separados o de hacer el trabajo de los padres ha pasado ya a la historia para darle nueva énfasis en cuanto a lo que es el discipulado integrado. Vamos a ver un ejemplo de cómo es un testimonio personal del discipulado en familia. Discipulando a las nuevas generaciones. Antiguamente se pensaba, o antes, no antiguamente, pero antes se pensaba que los niños estaban, cuando llegaban a los 7 años, era la edad propicia para los bautismos, para los estudios bíblicos, para todo lo que era doctrinas y entrenamiento. Hemos cometido errores en cuanto a al discipulado y a la enseñanza entre los niños y a los niños y adolescentes. La iglesia ha hecho estudios relacionados con por qué razón los niños y los jóvenes abandonan la iglesia. Y uno de los problemas que se había dado y se ha descubierto es que los niños no llegan a la iglesia durante los 3 primeros años de su vida, porque están muy pequeños, no hay maestros en las clases de escuela sabática, no hay programas para los bebés de 0 a 12 años, o se piensa que a veces los bebés no pueden aprender. Pero los estudios que se han realizado y también lo que ha escrito la señora Elena de White acerca del aprendizaje del niño es la formación del carácter. El propósito es que nosotros no solamente tenemos que traer a los bebés a la escuela sabática, a la iglesia, para que tengan sus programas, sino que se tiene que incluir el trabajo unido entre el hogar, la familia, el hogar, la iglesia y la educación religiosa. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El rol de los padres. Los padres son los primeros maestros. Los padres tienen 6 días para ellos enfocarse en la educación religiosa de sus hijos. Bueno, en todo lo que se relaciona con la educación de los hijos. No solamente el aspecto religioso, el aspecto social, económico, académico. Los padres deben tener objetivos espirituales también. Yo sé que la mayoría de los padres quiere que sus hijos sean médicos, doctores, enfermeras, ingenieros, pero lo importante es que los padres también tienen que tener objetivos espirituales. Hace mucho tiempo que no escucho un padre que quiere que su hijo sea pastor o esposa de pastor o misionero o un doctor misionero que vaya y predique acerca de Jesús a las lejanas tierras. Los padres tienen objetivos que mayormente casi materiales, objetivos donde los hijos se enriquezcan y han bajado los objetivos espirituales, ¿no? En Proverbios 22:6 se dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo, como todos los de la Biblia, no han sido dados a los maestros solamente, han sido dados a los padres. Los padres tienen que ver que a través de ellos los niños pueden tener una instrucción acerca de cómo conocer a Dios y cómo tener una relación viva con Jesús y ser guiados por el Espíritu Santo. El rol de los padres es importante.
En el libro La educación cristiana, dice Hogar Cristiano, en su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Ahí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Son en muchos aspectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante, pues, la escuela del hogar. ¿Cuál es la primera escuela del niño? El hogar. Entonces, por mucho tiempo hemos descuidado. Hemos tenido programas para los niños de cuna, pero los niños no llegan por diferentes razones. El niño llegaba solamente el sábado, que era propicio para los padres, y entonces con un programa de solo una vez a la semana empezaba su crecimiento de la fe. Pero son los padres los que tienen que enseñar a los niños la reverencia, el respeto, el amor, ¿no es cierto? La reverencia y el dominio propio. Y esto tiene una influencia en cuanto a su vida, en cuanto a los niños. Los padres tienen que enseñar a través del ejemplo. Si un niño ve a su padre orar, el niño va a orar. Si el niño ve a su padre y a su mamá que leen la Biblia, serán personas que lean la Biblia. Si ven a sus padres que confían y que dan un buen testimonio, los niños van a aprender a través del ejemplo. Esos son los mejores sermones que un niño puede aprender. Ver a sus padres cada día e involucrarse en tener a Dios como su invitado especial en su hogar. En Deuteronomio 6, de 6 a 7, no fue dado a los maestros. Moisés, Dios le dijo que era para los padres. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otros aspectos tenía que estar primero creer en Dios en el corazón de los padres. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. O sea, como te dijimos, no es solamente que los padres tengan objetivos espirituales. Los padres también necesitan tener objetivos físicos y mentales, académicos. Debe ser el objeto de todo padre asegurarse que su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esta es una obra de no una pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que un esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego día tras día adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. En otras palabras, el ejemplo de los padres, enseñar con el ejemplo, los padres tienen la responsabilidad de y darle una educación religiosa a sus hijos, no solamente contando las historias, sino a través de su ejemplo. Los niños observan cuando hay un problema en la casa si los padres recurren a Dios o recurren a su tarjeta de crédito o a un consejero que no habla de Dios. Y esto es muy importante porque el ejemplo que ellos le dan es el mejor sermón que los niños pueden escuchar. El culto personal. Hablamos de discipulado, pero los padres tanto y los líderes también necesitan tener un tiempo a solas con Dios. Así los padres pueden estar conectados con Dios, que es el fuente de todo conocimiento, aprenden acerca de Jesús, nuestro Salvador, y son guiados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Los padres tienen que, a pesar del ajetreo de la vida diaria, a pesar de que los padres tienen dos trabajos, tienen que dedicarse a tener un culto personal. Elena de White dice que tiene que ser una hora. Interesante, dice, ¿no? En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si nosotros estamos lejos de Jesús, no vamos a florecer. Nuestros niños no van a poder ver a Jesús a través del ejemplo. Cuando tengamos problemas y dificultades, tenemos que recurrir a Jesús. Y esto es una cosa impactante. Los padres deben tener el culto familiar.
A pesar de las recargas del trabajo de los padres, de los diferentes horarios que tienen en sus trabajos, el culto familiar es la base esto ha muerto mucho en los hogares adventistas. La familia debería reunirse una hora antes en la mañana o un tiempo en la mañana para ellos pedir la bendición, dar las gracias por el nuevo día, buscar a Dios en oración, aprender acerca del amor de Jesús y también deberían tener un culto por la noche para agradecer por las bendiciones que hemos recibido en el día, a estudiar la Biblia, a estudiar las lecciones. Elena de White dice una hora. Algunos padres pueden pensar y decir, no, eso es demasiado. Pero ¿cuánto tiempo tú te demoras en ver una caricatura, una película de Netflix, una serie de Disney? ¿Cuánto tiempo tú te demoras? ¿Por qué eso tiene que ser más importante que tener un culto familiar? Nos estamos preparando para el cielo. Así que nuestros niños tenemos que prepararlos para el cielo y para la crisis que va a venir antes de la venida de Jesús. Así que una familia que ora es una familia que hace temblar al diablo. Una familia que se reúne dos veces al día es una familia que hace temblar al demonio y a todos sus ángeles malignos, porque saben que están estudiando la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo para que los padres puedan realmente, al realizar el culto familiar, los niños puedan al crecer, a realizar su propio culto. Cuando el niño ve un culto familiar, el padre le puede enseñar a que haga su culto personal ellos mismos. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Los padres, en vez de buscar tanto desarrollo económico en sus familias, deben buscar también, en primer lugar, la salvación de sus propios hijos. Cuando vine a este país he conocido familias que han tenido mucho dinero. Decían siempre a sus hijos, todo lo que cuando yo vine a mi país no tenía zapatos, no tenía esta casa. He trabajado duro y ahora todo lo que yo tengo es producto de ese esfuerzo. Pero nunca mencionaban que Dios les dio el trabajo, que Dios les dio, que ellos tenían objetivos espirituales. Tristemente los hijos se fueron y le decían a los hijos, ustedes tienen que superarnos. Y los hijos lo superaron. Pero tristemente los hijos se fueron de la iglesia. Hoy día tienen buenos trabajos, carros, casas, pero están lejos de la iglesia. Porque tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En cada familia debería haber una hora fija para los cultos matutino y vespertino. ¿No conviene a los padres reunir en derredor suyo a sus hijos antes del desayuno para agradecer al Padre Celestial por su protección durante la noche y para pedirle su ayuda y cuidado durante el día? ¿No es propio también cuando llegue el anochecer que los padres y los hijos se reúnan una vez más delante de Dios para agradecer las bendiciones recibidas durante el día que terminó? Esto es maravilloso. Necesitamos la ayuda de los padres. A través del culto familiar, los niños pueden estudiar las lecciones de la escuela sabática, conocer las bellas historias de la Biblia, orar con sus padres, aprender cantos nuevos, tener reuniones de familia. Y esto le ayuda mucho a los niños. Los padres que siempre se han preocupado en tener un culto familiar con sus hijos, siempre han recibido la protección especial. Si tú lees El conflicto de los siglos acerca de los valdenses preparaban a sus hijos porque sabían que iban a venir los ejércitos católicos para llevarse a sus propios hijos. Esos niños les enseñaban las historias de la Biblia, le enseñaban la Biblia completa. Se dice que esos niños sabían de memoria todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. En ese tiempo no había tablet, no había televisión, así que había un tiempo para que los padres se dedicaran a enseñarle a sus hijos acerca de la Biblia y el mensaje de la justificación por la fe y también otras de las doctrinas que predominaban en esa época. Esos padres valdenses sabían que a sus hijos serían llevados a otros hogares católicos y así fue. Cuando esos llegaron los ejércitos del Papa y llegaron al monte de los Pirineos, donde estaban allí los valdenses, tomaron a esos niños, los llevaron a hogares católicos, donde había el rezo a la Virgen María, la misa. Esos niños, con la preparación espiritual de sus padres,
lograban que esos hogares católicos se volvieran protestantes, que esos niños daban un testimonio de fe y de amor y de comprensión de la Biblia, que los padres le habían enseñado. En la Biblia encontramos personajes que sus padres se preocuparon mucho por el culto familiar. Tenemos a José, tenemos a Daniel, tenemos la niña cautiva y tenemos otros personajes también de la Biblia que fueron impactantes en cuanto a su educación especial. Recepción y guardar el sábado. Esta es otra cosa que se ha muerto en el hogar. Como los padres están trabajando a diferentes horarios, a veces algunos de ellos pueden estar trabajando. Tengo amigos que tristemente ellos a veces usan las horas del inicio del sábado para trabajar, ¿verdad? Y aún hay padres que todavía trabajan en sábado porque necesitan ellos una conversión también. Pero los padres deben realmente recepcionar y guardar el sábado. Quien les habla estuvo en Israel. Y el viernes de noche yo salí para conocer Jerusalén, porque estábamos en Jerusalén. Y nunca me voy a olvidar, la gente cantaba en el idioma, en su idioma, cantaban las canciones a Dios, repetían versículos, parecía el tiempo bíblico. El sábado era un día de alegría, muy diferente al sábado que me habían dado a mí cuando era niño. Cuando yo era niño me decían, apaga la televisión, apaga la luz, entra a tu cuarto, lee la Biblia y duérmete que mañana vamos a la iglesia. Pero en cambio en Israel, y lamento haber viajado viejo, hubiera viajado mucho tiempo atrás, era una alegría, los niños, los padres, y podía observar que cantaban y repetían salmos, se iban a los lugares, algunos sagrados, iban al muro de los lamentos, iban a la puerta de Jaffa, algunos iban al Monte de los Olivos, pero era un momento alegre. ¿Qué diferencia? Yo sueño, en mis sueños está viajar a Israel los jueves, los viernes, los domingos, viernes por la mañana para llegar a la puesta del sol y recibir el sábado. Y para la despedida del sábado, una alegría. Y una cosa que observé y que te la quiero enseñar. Los judíos, esa gente judía que a veces tanta crítica recibe, ellos saben las canciones, saben el idioma, saben las historias de la Biblia, saben las oraciones, saben los salmos. Y cuando ellos se reúnen, encajan. El judío puede venir de China, de Argentina, de Perú, de Rusia, y encaja porque ellos saben, en el idioma de ellos, saben todas las canciones, todas las poesías. Y es fácil organizarse un canto porque siempre cantan la misma canción y nuestros niños no saben. Pero volviendo a la recepción del sábado. El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita semanal sea saludada con gozo, de ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y honrar el sábado, ideando medios de impartir la debida instrucción a sus familias e interesarlas en las cosas espirituales, dándoles una visión correcta del carácter de Dios y de lo que Él requiere de nosotros a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. Padre, haced del sábado una delicia para que vuestros hijos puedan esperarlo con placer y recibirlos con gozo en su corazón. Cuando estaba en Israel, le pregunté a las madres y padres que pude contactarme que hablaban inglés o español. ¿Qué hacían ustedes para que sus niños el sábado lo puedan guardar? Soy adventista, el séptimo día guardamos el sábado, pero quiero saber. La respuesta de esos padres era maravillosa. Ellos dicen que trabajan desde el domingo con sus hijos enseñándoles que viene el sábado. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves van recordando el sábado. Y es el trabajo del papá y de la mamá. Y me sorprendí. Entré a una juguetería porque algunas de ellas me decían que compraban también, tenían juegos. Y entré a una juguetería de niños judíos y me sorprendí. Cosas bíblicas. Allí no había Superman, no había Barbies, no había Ken, no había... yo no vi ningún niño judío en esa tienda que vendían cosas que no sean propias de las historias bíblicas. Es un ejemplo de cómo los padres guardan. Los niños van por la mañana van a la sinagoga y por la tarde, 2 horas por la tarde, 2 horas que venían a ser las horas del club de conquistadores, como yo siempre digo, o aventureros. Pero el sábado es una delicia. Las familias salen a caminar,
en sus coches, ningún niño con celular, no, no se ven niños con celulares, y es algo impactante. Es impactante que los padres trabajan, papá y mamá trabajan desde el sábado ellos trabajan, y desde el domingo trabajan para prepararse para recibir el sábado. ¿Cuál es el rol del maestro? Cuando hablamos del discipulado, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de los padres. Los padres van a trabajar con sus hijos a través del ejemplo, con el estudio de la Biblia, la oración, ejemplo en diferentes circunstancias, haciendo el culto familiar, el culto personal. También, por supuesto, recibiendo el sábado y despidiendo el sábado, que deben ser momentos preciosos para los niños. No hay que hacer del sábado un lugar, una, una, un día de mucho traje. Por eso no es bueno que los clubes de aventureros y conquistadores sean los sábados de tarde, porque se convierte en un día largo para el niño. El niño debe disfrutar las horas del sábado porque son unas horas propicias. Cuando hablamos del rol del maestro, los maestros, nosotros tenemos que realmente asumir nuestra responsabilidad. Tenemos que trabajar con los niños, tenemos que realmente ser personas consagradas a Dios. Somos alumnos en la escuela de Cristo, nadie es graduado, nadie sabe más que nadie, pero nosotros dedicamos siempre nosotros un amor, una dedicación, un empeño en ser buenos alumnos en la escuela de Cristo. El maestro tiene que tener una preparación espiritual. El maestro tiene que tener momentos también de su culto personal, orar, preparar cada lección, orar por cada niño y siempre comunicarte con ellos. En Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esto es bastante importante porque nosotros tenemos que la mejor cualidad que un maestro puede tener es saber enseñar, porque todos tenemos que adorar a Dios, todos somos hijos de Dios, pero la cualidad esencial de un líder es saber enseñar y por eso nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El maestro, como comparte esa responsabilidad, la de enseñar, y necesita percatarse constantemente de la santidad de ella y mantener el propósito de su tiempo. En otras, nosotros tenemos que preparar los materiales. También nosotros necesitamos aprender los nuevos métodos, técnicas de la enseñanza, pensando más en el alumno para que ellos puedan adquirir, ¿no es cierto?, el conocimiento de Dios en la hora de la escuela sabática o de aventureros y conquistadores. Métodos de enseñanza efectivos. No podemos pasar todo el sábado contando historias. Los niños necesitan pensar. ¿Qué mensaje tiene esa historia? ¿Por qué esta historia está en la Biblia? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿No? ¿Qué hago con la información que recibí? ¿Cómo me alegro de haber recibido este mensaje? Los maestros tienen que buscar métodos apropiados para sí. Segunda de Timoteo 3:14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que uno tiene que persistir, ser persistente porque los niños van a aprender y sabiendo cómo hemos aprendido. En el caso de Timoteo, él había aprendido de su madre, de su abuela y ahora estaba aprendiendo también del apóstol Pablo y de los discípulos que pudieron haberse contactado con él, pero dice que uno tiene que saber las escrituras. Acuérdense los valdenses, ellos se preocupaban mucho por la educación religiosa de sus propios hijos. Se necesitan, los métodos deben ser siempre efectivos porque se necesitan hombres que oren a Dios pidiendo sabiduría y que bajo la dirección de Dios puedan infundir nueva vida en los antiguos métodos de trabajo y que puedan inventar nuevos planes y nuevos métodos para despertar el interés de los miembros de la iglesia para alcanzar a los hombres y a las mujeres de este mundo. O sea, no podemos utilizar siempre el mismo Jesús, el mismo canto de hace 20 años. No hay mal en usar los materiales de antaño, pero hoy día las cosas son diferentes. Desde el año 2000 hasta el año 2025, la tecnología hizo muchos cambios. Tenemos que aplicar nuevos métodos,
nuevas técnicas, porque quizá lo que tú enseñaste hace un año no sea aplicable a la mente de los niños. Nunca hay que bajar los principios. Los principios y las doctrinas siempre se mantienen en el mismo nivel porque la Biblia es nuestro libro de texto. Pero necesitamos buscar nuevos métodos, preguntas, nuevas formas de elaborar nuestras clases. Crear un ambiente seguro y amoroso. Es importante cuando se habla acerca del ambiente, acerca de cómo se percibe nuestra iglesia, nuestra clase, nuestro club, cómo se percibe desde un punto de vista infantil. Si en el club, en la iglesia, en la escuela sabática hay una pelea, hay pelea frecuente entre los hermanos, hay rivalidad, hay discriminación, hay crítica, eso le afecta al niño en cuanto al aprendizaje porque el niño sabe. Por experiencia he visto que cuando los maestros tienen problemas con los padres o con algún hermano y son parientes, los niños no están dispuestos a escuchar ese mensaje porque sabe que entre el padre y el maestro, entre los padres y los familiares ha habido una pelea. Dice, si pudiéramos conocer la conducta ulterior de aquellas madres, las veríamos recordando a sus hijos la escena de aquel día y repitiéndole las amantes palabras del Salvador. Veríamos también cuán a menudo, en el curso de los años, el recuerdo de aquellas palabras impidió que los niños se apartaran del camino trazado para los redimidos del Señor. Cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, ¿qué sucedió? Los niños corrieron a Jesús y los discípulos le dijeron, niños, váyanse. Aléjense, no molesten al Señor. Y Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ese mensaje quedaría siempre en el corazón de los niños y de los padres, porque muchas veces sus hijos habrían querido acercarse a Jesús, pero eran impedidos por personas que piensan como los maestros. Y al empezar a negarle al niño las oportunidades o pensar que son pequeños porque no estudian o no diezman o todavía son muy pequeños, no estamos creando un ambiente seguro y amoroso. Tenemos niños con necesidades especiales, tenemos niños con problemas de aprendizaje, tenemos niños desafiantes en su conducta. ¿Qué podemos nosotros hacer? Crear siempre un ambiente seguro y amoroso, donde predomina el amor y la aceptación no la rivalidad, si hay, mantente siempre leal a Dios. No podemos decir que nuestra iglesia es perfecta, pero a veces mantente siempre del lado de Jesús. Aléjate de todo lo que puede ser tóxico, pero siempre mantente siempre de acuerdo a los objetivos que Dios ha establecido en su iglesia y en su departamento infantil. El desafío de la diversidad. Hoy día tenemos niños de todas las culturas o niños de diferentes culturas, ¿verdad? Niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, niños con discapacidades, pero es necesario amar la diversidad. No vamos a bajar los principios, no vamos a bajar las doctrinas, nosotros vamos a encaminar a los niños a poner sus ojos en Jesús. Dice, me he hecho a todos para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:22. El apóstol Pablo es un ejemplo que él se adaptaba a las circunstancias. Podía estar en un templo griego, podía estar en un templo romano, pero él estaba siempre siendo un embajador de Cristo. Podía estar ante una sinagoga judía, él podía estar con los cristianos, pero él amó la diversidad. Por eso Pablo es considerado uno de los apóstoles que amó la diversidad junto con Pedro. Él aprendió que ver en todas las personas las oportunidades, no importa la cultura, el idioma, la religión, podemos ver personas que realmente pueden ser al lado de Jesús, ¿no es cierto? Grandes baluartes. Por supuesto que hay que hacer correcciones. Hay cosas que pueden afectar. El movimiento LGTB es un problema que ha ingresado en nuestras iglesias y nosotros tenemos que enseñar a los niños lo que la Biblia dice en cuanto a todo lo que hoy día se dice que es bueno, pero en realidad es un error, es un pecado, ¿verdad? Recuerdo una amiga esta semana me decía que no podían usar el arco iris en la iglesia porque era una aceptación del movimiento LGTB. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero es un símbolo que han sido usado por ellos. Y nosotros tenemos que usarlo correctamente como Dios espera.
La colaboración con los padres es importante. Tenemos que dejar de hacer ya el trabajo de los padres, porque nosotros a veces les compramos Biblia, les enseñamos las oraciones, a veces nosotros eh, les damos diferentes, les compramos libros de la iglesia, pero son los padres, necesitamos la colaboración de los padres para que los padres se involucren, que ellos hagan el trabajo que nosotros hacemos cada sábado, lo hagan en sus hogares. Y esto es bien importante. La escuela sabática es un ejemplo para que los padres imiten qué materiales, qué métodos usamos, qué objetivos tenemos, cómo nosotros le presentamos, cómo evaluamos, cómo hacemos un craft. Y esta es la meta del nuevo currículum que nosotros tenemos para este año. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ambos padres deben trabajar en conjunto, pero si el hogar es dividido, porque tenemos familias diferentes hoy día, es necesario que la parte que es adventista, sea la parte que tenga más influencia en los hijos, porque de lo contrario, la experiencia ha enseñado que si los padres no son adventistas, ellos mismos pueden ayudar a alejar a sus hijos de la iglesia. Por eso un padre, una madre que su cónyuge es no adventista, necesita él ser el más fuerte, ser la persona más ejemplar, la persona que más confía en Dios, porque va a ser el sermón mejor dado que su hijo puede tener. Dice en el consejo para maestros, dice, no se debe dejar que el maestro lleve solo la carga de su trabajo. Él necesita la simpatía, la bondad, la cooperación y el amor de todo miembro de la iglesia. Los padres deben animarlo demostrando que aprecian sus esfuerzos. Eso nos enseña que nosotros tenemos que empezar a delegar responsabilidades. Ayúdame al niño a aprender el versículo de memoria, ayúdame, por favor, que tu niño sepa la historia, ayúdame a que tu niño sepa orar, ayúdame a aprender este canto. Necesitamos dejar de ser personas que estén haciendo el trabajo de los, porque los padres no asuman su responsabilidad y nosotros perdemos a los padres y perdemos a los niños. Acuérdate que tú tienes una hora en escuela sabática, 2 horas en aventureros, 2 horas en conquistadores, pero los padres tienen 7 días que están con sus hijos. Es importante también fomentar el servicio y la misión. Jesús nos encomendó no quedarnos en las iglesias toda la tarde haciendo programas, actividades, aprendiendo profecías y grandes ceremonias de oración y alabanza. Jesús nos dijo que nosotros necesitamos salir al mundo e ir y predicar que Jesús viene pronto. Nuestros niños pueden ser motivados a dar un testimonio de lo que han aprendido, a explicar y enseñar que Jesús viene pronto. Pero es que nosotros también tenemos que fomentar el servicio y la misión en la comunidad. Fuera de la iglesia hay personas, hay niños que no han conocido de Jesús, pero nosotros podemos enseñarle usando a nuestros niños para repartir Biblias, revistas, entregar algunos presentes, todo que se relacione con un servicio. Santiago 2:17 nos dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y esto es muy importante dar. El Ministerio de la Bondad, mira lo que dice en cuanto al servicio y a la misión. ¿Qué es la verdadera religión? Cristo nos ha dicho que la verdadera religión es el ejercicio de la compasión, la simpatía y el amor en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Esta es la clase de religión para enseñar a los hijos y es lo genuino. Enseñarles que ellos no concentren sus pensamientos en sí mismos, sino que por doquier hay seres humanos necesitados y dolientes, que hay un campo para la obra misionera. Tenemos que enseñar a los niños que tienen que ser prácticos. Los niños no pueden estar metidos en la iglesia todo el sábado escuchando cantos y orando. Los niños necesitan salir porque afuera hay un mundo de personas que no conocen de Jesús. Si el niño lo tienes encerrado en la iglesia durante las horas del todo el sábado o durante los niños necesitan un tiempo para saber cuál es su propósito. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús cuando llegó a los 12 años al templo con José y María y se perdió y lo perdieron José y María porque no lo perdió Jesús. Lo que lo perdieron fue José y María. El niño no se perdió, lo que perdieron los padres perdieron al niño. Jesús le dijo, estoy en los negocios de mi padre. Que era lo que estaba haciendo, Jesús estaba compartiendo cómo era, cómo iba a ser la profecía de él
Mesías, y ahí estaban cosas que ellos no podían entender, pero reconocieron que Jesús tenía el don, una habilidad, un estilo de predicar y enseñar diferente, y se preguntaban ese niño de qué, quién ha sido su preparador. ¿Y quién fue su preparador? María. La Biblia habla que María les enseñó todo lo que lo sabe. Hablamos de los padres, hablamos de los maestros, hablamos de la misión, pero necesitamos también que los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los directores de los diferentes departamentos se involucren en el discipulado. He crecido en una iglesia adventista y sé que a veces la iglesia de los adultos es una iglesia bien egoísta. Todos los programas de oración, los almuerzos, las cenas, los retiros espirituales están enfocados en los adultos. Retiro de damas, el retiro de oración, que vigilia, pero nunca involucran a los niños y a los jóvenes. Y dicen que tenemos que ser como la iglesia primitiva. Pero si hemos leído en el libro de Hechos, la iglesia primitiva involucraba a los niños. Tenemos ejemplo de Rode, que mientras toda la iglesia estaba orando para que Pedro saliera, Rode salió y dijo, he escuchado la voz de Pedro. Yo creo que nuestra oración ha sido contestada, dijo Rode. Y los hermanos se reían, ¿cómo va a estar Pedro aquí, hija, si Pedro está ahí en la cárcel? Total, ¿no estaban orando ellos para que Pedro sea liberado? Vemos ejemplo de esta niña. Y esta niña tenía más fe que la gente que estaba ahí. Así que cuando sintieron que tocaban la puerta, abrieron y efectivamente era Pedro. Ella pensaba que era un ángel. Pero ¿en qué quiere decir? Que los líderes tenemos que hacer planes, involucrar a los niños y jóvenes dentro de nuestras actividades, porque honestamente todas las actividades son para los adultos, muy pocas actividades para los niños y jóvenes, ¿verdad? Tenemos Eutico. Eutico estaba con Pablo hasta la medianoche que se cayó y se mató, pero él estaba escuchando un mensaje de Pablo. ¿Verdad? Y Pablo, al ver que era un muchacho responsable, porque el sueño lo venció automáticamente, él recibió, ¿no es cierto?, la resurrección. En Hebreos 10:24 dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, cuán importante es que los líderes adultos, la iglesia sea una iglesia que acepte a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, los acepten y tengan también actividades para ellos. No solamente en el audio, donde van a subir el volumen, porque niños que tienen inglés y español pueden servir para enseñar a muchas personas que Jesús viene. Elena de White dice, Dios ha designado a la iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierte el peligro. En otras palabras, la iglesia tiene que dar una instrucción, enviar a los niños a las escuelas adventistas, que los niños puedan tener una influencia positiva, los niños, para que ellos puedan, ¿qué cosa? Eh, protegerse del enemigo de Dios y del peligro que se hace cuando un niño y adolescente y joven se aleja de Jesús. Para eso nosotros tenemos que hacer programas de actividades de discipulado. Tenemos los clubes de aventureros, los clubes de los conquistadores, tenemos la escuela sabática. Y cuanto programa se hace de adultos, tiene que haber una de niños. Una semana de oración de adultos, una semana de oración de niños. 10 días de oración de adultos, 10 días de oración de niños. Semana de mayordomía para adultos, semana de mayordomía para niños. Semana de oración para adultos, semana de oración. Semana del hogar para adultos, semana del hogar y así infinidad de programas donde involucremos. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a caer sobre una iglesia que mientras todos están orando, sus niños están en casa? Con Netflix, con los celulares, con amigos que no son adventistas. Ponte a pensar, la influencia de los medios de comunicación es terrible. Los niños a través de los distintos programas de Netflix, de las películas, de las canciones, de los libros, de los maestros, de los amigos, de personas que se relacionan con ellos aprenden sobre hechicería, magia, el estado de los muertos, necromancia, aprenden sobre espiritismo, aprenden sobre telequinesis, aprenden de adulterio, fornicación, lujuria. Todos esos programas tienen una influencia en la mente de nuestros niños, porque esta generación
Alfa es una generación que tiene mucha información por los medios de comunicación, pero no pueden ellos controlarla. Pero nosotros, y a veces la información es negativa, está equivocada, está en contra de lo que Dios ha enseñado en su palabra, pero nosotros necesitamos como líderes, como padres, como maestros, necesitamos llevarlos hacia lo correcto, hacia lo que es el discipulado. Discipulado significa que uno tiene que buscar que otra persona también sea un discípulo de Jesús. En el libro Testimonios para la Iglesia dice, por ser el pueblo que tiene más luz, deberíamos idear medios para formar un ejército de misioneros educados que ingresen a los diferentes departamentos de la obra de Dios. Los niños valdenses. Se sabían todo el Nuevo Testamento. Nuestros niños tienen ese nivel. Los niños valdenses, a pesar de las persecuciones, ellos también hacían obra misionera, iban con un adulto a diferentes lugares a compartir la palabra de Dios y compartían también las cosas que ellos vendían, pero siempre mandaban ellos, siempre dejaban el mensaje adventista. Se han encontrado camisas, se han encontrado bolsas de los valdenses, donde ellos tenían sus lugares secretos donde guardaban porciones de la Biblia. Así que para ser el pueblo de Dios, nosotros tenemos más luz que ellos. Ellos no tenían el don de profecía, ellos no tenían el santuario, ellos no tenían muchas de las doctrinas que tenemos ahora. Pero ellos, a pesar de la poca fe, perdón, de la poca enseñanza, de la poca luz, era la luz que hacían brillar. Ellos se oponían a que el Papa sea su autoridad máxima, se oponían a la adoración de imágenes, se oponían al pago de las indulgencias, pero ellos tenían una fe como la de Martín Lutero, que más tarde él lo publicaría. Ellos tenían una fe en las escrituras y su trabajo de ellos fue defender lo poco que ellos tenían. Pero nuestros niños tienen esa luz. ¿Qué pasaría si cuando llegamos al cielo un niño de nuestra iglesia se encuentra con un niño de los valdenses y le dijeran, ¿y ustedes qué hacían allí en la tierra? Oh, nosotros estábamos todo el sábado en la iglesia sentados, escuchando la música, cantando, hacíamos vigilias, hacíamos reuniones, y los niños valdenses, pero hacían, cómo predicaban, cómo enseñaban a otros de Jesús. Ah, eso no. ¿Te imaginas una conversación así en el cielo? Pues es lo que nosotros tenemos que pensar. Nuestros niños necesitan conocer todo lo que la Biblia, todo el mensaje de la Biblia. Nunca creas que hay un mensaje de Jesús que los niños no pueden aprender. Si lo ponemos en el nivel de ellos, en el lenguaje, nosotros podemos lograr grandes ejemplos. El ejemplo de los líderes de la iglesia. Los niños necesitan ver a los líderes, a los diáconos y diaconisas, a los pastores, a los ancianos, tienen que verlos como un ejemplo que ellos quieren, porque nosotros amamos a Cristo e imitamos a Cristo. En 1 de Pedro 5 2 al 3 dice, apacienten el rebaño de Dios que está en su cargo, cuidándolos no por la fuerza, sino de voluntad según Dios, no por ganancia deshonesta, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Cuando tú eres un líder de Dios, vas a ser ejemplo para los demás. Mantén siempre una buena conducta, imita a Cristo, controla tu carácter, sé amigable, sé dulce, sé justo, aplica disciplina y sobre todo nunca andes en ganancias deshonestas. O sea, nunca deben ver un líder que realmente está haciendo algo indebido dentro de la misma iglesia o en su comunidad. Es importante entonces que nosotros en la parte del discipulado integremos a los niños y adolescentes en la vida de la iglesia. La iglesia de los adultos tiene que dejar de ser una iglesia egoísta y darle oportunidades para que los niños se desarrollen en las diferentes áreas, no solamente en el audio y en el sonido de la iglesia. Ellos pueden participar en cantos, en oración, en la obra misionera, pueden participar en las semanas de oración, en diferentes actividades, porque ellos son el futuro de la iglesia. Los niños no son el presente. Los adolescentes pues se están preparando para tomar las riendas de la iglesia. Los niños no son el presente porque no están preparados para asumir sus responsabilidades. Ninguno de estos niños está preparado para ser un maestro de adultos, ninguno de estos niños está preparado para ser grandes predicadores. De estos niños todavía no están preparados para ser los líderes
jóvenes porque todavía les falta aprender. Estamos en un proceso de desarrollo. Los niños en la edad con los niños tienen que desarrollar y en los jóvenes hay que educarlos en cuanto al conocimiento de la Biblia. Dice, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Nunca pensemos que Dios no puede usar a un joven, cuando toda la Biblia tiene historias de que Dios ha utilizado a los jóvenes. Tenemos a Sansón, tenemos a José, tenemos a Samuel, tenemos a David, tenemos a muchos personajes de la Biblia que en su juventud fueron realmente un ejemplo, ¿verdad? Para eso es importante que nosotros, en el liderazgo de los niños, tenemos que involucrar a los padres, los primeros maestros. Tenemos que dejar que los padres, ellos ayuden a sus hijos a desarrollar una fe basada en la Biblia y en el don de profecía. Los profesores a través del amor, la dedicación, usando técnicas nuevas. Y los líderes de la iglesia, por supuesto, mandando a los niños a la escuela adventista, los líderes con buen ejemplo, siendo una iglesia amigable y sobre todo siendo personas de fe y de ejemplo para ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no sabemos, pero cuando Jesús venga por segunda vez y veamos que esos niños reciban esas coronas y esos mantos, entonces veremos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Hay cosas que no podemos, no vamos a entenderlas hasta cuando Jesús venga. Pero todo lo que nosotros hagamos, pensemos siempre en este cuadro. Cuando Jesús venga y veamos que esos niños que tenemos están recibiendo esas túnicas de blancas y esas coronas, entonces veremos que todo lo que hemos hecho por ellos no fue en vano. A mí me impacta esa figura, pero también me impacta una cita que dice que muchos niños entrarán a la tierra nueva, pero los padres se quedarán afuera. Y muchos padres van a entrar, pero los hijos se quedarán afuera. Tristemente, ¿verdad? Pero nosotros luchemos porque Jesús viene pronto. Este ha sido el seminario del discipulado. Hay mucho que tenemos que realizar. Necesitamos despertar en los padres el interés por la educación religiosa, que los objetivos no sean solo de obtener cosas materiales, siendo médicos, abogados, que no es malo. Dios necesita personas instruidas, pero los objetivos que los padres pueden tener deben ser espiritual, que los maestros asumen su responsabilidad, ¿no es cierto?, de ser buenos líderes, de enseñar como Jesús enseñó, tener en claro los objetivos y la misión que tiene la iglesia y sobre todo involucrar a los líderes de nuestra iglesia, porque ellos deben dejar de ser egoístas y dar la oportunidad que los niños puedan asumir sus responsabilidades. Que Dios nos ayude y podamos pronto reunirnos y cuando Jesús venga por segunda vez y veamos que esos niños reciben su corona de oro y sus mantos, entonces veremos que todo lo que hemos hecho no ha sido en vano. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima clase.